Varios testigos alzaban la voz de alarma este mediodía en la zona del río Ebro a su paso por el barrio de Barea. Aseguraban haber visto algo que podría haber dado alguna pista del paradero del joven calceatense de Javier Márquez. La Guardia Civil ha estado rastreando con buzos toda la zona sin encontrar ningún rastro de su persona. ¿Qué tal? Buenas noches. Un día más y ya son 4 sin tener noticias de Javier, el joven calceatense al que se le busca incesantemente, sobre todo en la zona cercana al río Ebro, donde se le vio por última vez en la madrugada del viernes al sábado. Han pasado ya 4 días. El problema que tenemos ahora es que el Ebro baja con mucho caudal, tiene mucha velocidad y la búsqueda está siendo muy complicada. Hipótesis están todas abiertas, esperemos que no haya caído y que aparezca con vida, pero bueno, lo que tenemos que hacer es ya empezar a rastrear el Ebro. Está buscando en el río porque dicen que le habían visto en las últimas horas, habían visto en la zona del Parque del Ebro. Entonces de noche es muy fácil que puedas tener un accidente y caer al agua, pero por ahora el resultado es negativo. La Guardia Civil, también la Policía Nacional, centran todos sus esfuerzos por encontrarle. La Guardia Civil con todos los medios a su alcance, como ven, con los GEAS, efectivos del Servicio Aéreo, del equipo Pegaso, con drones y también con las unidades de seguridad ciudadana, además de la unidad subacuática. Por su parte, en la capital, en Logroño, la Policía Nacional continúa con esa investigación, una investigación que sigue abierta sin descartar ninguna línea que pudiera desvelar detalles de su desaparición. Hoy también se han sumado voluntarios y vecinos de Santo Domingo en estas áreas para peinar la zona del Parque del Ebro. El Gobierno ha mostrado hoy su apoyo a la familia, una familia rota por el dolor de no tener ni una sola noticia del joven desde el pasado sábado. Hay una labor de coordinación de Policía Nacional, de Guardia Civil, de Policía Local y, por supuesto, de los voluntarios, de los muchos voluntarios que están participando en la búsqueda de Javier. Esta es la labor principal que ahora mismo realiza el Gobierno de La Rioja, la de coordinación de todos los medios a disposición de este proceso. Y en punto de encuentro, la actualidad nos deja también otras noticias y declaraciones como estas. Escuchen. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Por tanto, creo que este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este motivo. Bueno, pues ya lo han escuchado. Yolanda Díaz abogaba ayer por adelantar la hora de cierre de los restaurantes y considera una locura ampliar los horarios. Un debate que ha invitado a abrir en el marco de la reducción de la jornada laboral que está pactada con el PSOE para esta legislatura. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar recoge esa despedida a las 40 horas semanales, fijando primero la jornada máxima legal en 38 horas y media semanales en este 2024, bajándola finalmente a las 37 horas y media prometidas para 2025. Patronal y sindicatos negocian actualmente la forma de materializar este compromiso del Ejecutivo que, según cálculos de comisiones obreras, afectaría a unos 13 millones de trabajadores. Reducir el horario de los restaurantes ha levantado polémica en el sector. Hoy Díaz ha matizado esas palabras que hacía ayer. Ha dicho que los que trabajen hasta tan tarde deberán estar mejor remunerados. Declaraciones que no han suavizado los ánimos en el sector. Otro patinazo más de nuestra ministra. Se mete en un jardín que no le viene, porque todas esas regulaciones de las comunidades autónomas. Entonces lo que ya nos mosquea es si lo ha hecho adrede o no para desviar la atención de otras cosas. Mejor se preocuparía de arreglar lo que tienen dentro y de este desgobierno que hay, y no de meterse con la mayor empresa de este país facturando ahora mismo. ¿Qué supondría en un momento dado? Es que no quiero ni pensarlo. O sea, es que menos facturación, por supuesto,
menos puestos de trabajo, con lo cual llevaríamos a más gente al paro, con lo cual pagaríamos menos impuestos, con lo cual el gobierno recaudaría menos, con lo cual el agujero de deuda cada día sería mayor. Hablaremos también esta noche aquí en Punto de Encuentro de otro sector, en este caso del comercio, y de un estudio de la universidad que destaca que los riojanos siguen realizando 8 de cada 10 compras en el comercio tradicional. El contacto con el producto y también la solidaridad con el comercio local son las principales razones por las que La Rioja es la región en la que menos se compra online. También, igual que en el País Vasco, una nueva línea de ayudas del Ayuntamiento de Logroño va a incentivar además el relevo generacional cuando un comerciante quiera finalizar su actividad por jubilación o desistimiento. El Ayuntamiento va a asesorar al nuevo comerciante sobre este tema. Han hablado 2 expertos. Natalia Medrano, colaboradora de la Cátedra de Comercio, que dice que es necesario adaptarse al comportamiento del cliente, es decir, a las ventas online. Existen, dice, y el comercio de proximidad debe estudiar sus fortalezas y potenciarlas, como pueden ser las altas atenciones de compra física. Y sobre este asunto también ha hablado, lo vamos a ver, a Fernando Cortezón, presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio, quien asegura que la solución del comercio local pues no es pasarse al online, sino impulsar el contacto digital con el consumidor pues por WhatsApp o vía mail, pero sin pasar al comercio online. Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntar a los riojanos a ver si es verdad, si compran realmente en el comercio local. Escuchen. Soy de hacer las 2 cosas, pero me tiro más por comprar en tiendas físicas, porque igual somos una comunidad pequeña que se puede ir andando a los sitios por la accesibilidad, supongo. Físico, porque me gusta ir a las tiendas, probármelo y ver cómo son, la calidad y todo. Siempre en tienda física. Pues depende de la ropa, las zapatillas online, que es donde mejor encuentro, y lo demás todo físico. Yo suelo comprar en físico, bueno, para probarme la ropa y todo, pero me gusta también online porque hay descuentos, varias rebajas. Hay gente que necesita hacerlo físico porque tiene tallas más grandes y necesita probárselo porque, por ejemplo, se compra una talla china y en China tienen tallas diferentes, ¿sabes? A nivel nacional, toda la actualidad está centrada en el caso Koldo. La presidenta del Congreso de los Diputados ha comparecido esta mañana en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre esa supuesta red de corrupción para conseguir contratos públicos de suministro de mascarillas en lo peor de la pandemia. Armengol ha negado presiones para contratar con la trama del caso Koldo y ha señalado al PP. Le dice que en política no todo vale y que su gobierno fue víctima y no cómplice. La expresidenta de Baleares ha negado también haber dado ninguna instrucción para la elección de las empresas ni tampoco para ralentizar el expediente de reclamación del dinero. ¿Alguien puede pensar que el gobierno de Baleares estaba en ninguna trama cuando nosotros lo que hacemos es analizar esa carga? Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos reclamado a la empresa, que es lo que hizo mi gobierno. Por favor. Y por tanto, por eso me indigna tanto que se intente mancillar el nombre mío y de mi gobierno. Hablaremos de ello esta noche aquí en Punto de Encuentro. Y más asuntos. La Sociedad Española de Contracepción celebra a partir de mañana en Rioja Forum su congreso anual bajo el eslogan Marcando el camino en anticoncepción, salud sexual y reproductiva. Quédense con estos datos porque según la SEC los jóvenes españoles priorizan la anticoncepción a la protección contra las enfermedades. Vamos a saber por qué lo hacen. El 71% también dice no haber utilizado la píldora del día después. La edad media del inicio de la relación se sitúa en los 16,4 años, cada vez inician antes. Internet y los amigos son las principales fuentes de información, aunque prefieren recibirla de profesionales y también de sus profesores. La primera relación es más satisfactoria, han dicho, para los chicos que para las chicas. El espectacular incremento también de los casos de transmisión sexual en España representa ya un inquietante problema de salud pública, tanto por su magnitud como por sus complicaciones y también por sus secuelas.
quédense, como decimos, con esta cifra. La ITS en mujeres en España, la transmisión sexual aumentó entre 2012 y 2019 más de un 1000%. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de educación sexual. Lo vamos a hacer con la ginecóloga Laura San Juan y miembro del comité organizador de este 17º Congreso de la Sociedad Española de Contracepción, que se celebra, ya lo saben, a partir de mañana en Rioja Forum con diferentes especialistas. Enseguida conocemos todos los detalles. Hasta ahora. A partir de mañana en Rioja Forum se celebra el Congreso bianual de la Sociedad Española de Contracepción, en la que va a haber diferentes expertos y profesionales que van a hablar sobre la anticoncepción, la salud sexual y reproductiva. Vamos a hablar de ello con Laura San Juan, ella es miembro del comité organizador de este Congreso. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, hay un amplio programa de conferencias, de actividades, de profesionales que visitan estos días La Rioja. ¿Quiénes son todos ellos y un poco de qué es lo que se va a hablar en general? Bueno, la verdad es que el programa es muy amplio, ha costado elaborarlo y van a venir expertos a nivel de la sexualidad y reproducción de toda España. Tenemos 13 mesas redondas. Entre los temas que hablaremos será pues, la transexualidad, las infecciones de transmisión sexual, violencia de género, un gran espacio para los tratamientos hormonales, tanto como en anticoncepción como tratamiento de diferentes patologías, terapia hormonal para los síntomas de la menopausia, educación sexual. ¿Qué más había? Tratamientos más específicos en etapas peculiares o en pacientes oncológicos. Y sí, abordaremos también el cáncer de cervix con el cribado tan bueno que estamos haciendo y las grandes ventajas que aporta la vacuna, como principal cáncer erradicable de aquí en un futuro. Bueno, nos ha parecido interesantísimo escoger temas para hablar aquí en tan poco tiempo. Nos era muy difícil escoger, pero vamos a empezar por la mesa redonda que te va a tocar a ti, que es el viernes, sobre enfermedades de transmisión sexual. Antes hemos dado unos datos al principio del programa en el que nos llamaban muchísimo la atención, porque decíamos que las infecciones de transmisión sexual en mujeres en España habían aumentado entre 2012 y 2019 más de un 1000%. ¿Se está convirtiendo en un problema de salud pública? Eso es. El incremento ha sido alarmante, entonces estamos bastante preocupados porque, como has dicho, ya es un problema de salud pública. Entonces tenemos que hacer un poco examen de conciencia y ver qué hemos hecho mal o qué está pasando, a qué se debe esto, si se debe a Internet, a las redes sociales, a la falta de educación, a la pornografía, pero habría que hacer estrategias un poco de prevención. Y fundamentalmente en mujeres, claro. Estamos hablando, ¿no? Que era lo que se decía, ¿no? En mujeres. El problema, la tasa de infección es más alta en varones, pero las complicaciones las suelen tener las mujeres. Entonces hay muchos más ingresos, problemas de fertilidad causando esterilidad posterior, intervenciones quirúrgicas, dolores pélvicos crónicos, incluso la sífilis en etapas avanzadas puede causar problemas neurológicos fetales importantes. Entonces son temas serios. La mayoría son enfermedades tratables,
muy fácilmente con antibióticos, pero claro, hay que diagnosticarlas y tratarlas precozmente. Lo que pasa es que se padecen y por vergüenza a lo mejor no se acude, ¿no? Y luego lo que hablas, ¿no? Las consecuencias y las secuelas son muy importantes. Pues un porcentaje muy importante son asintomáticas, entonces ellas mismas o ellos no saben que pueden tener una infección. Sí que después empiezan a tener dolores, sangrados intermitentes, ¿no? O los varones alguna lesión, no le dan importancia, lo dejan pasar. La vergüenza es más en el varón a la hora de consultar. O incluso gente que, habiendo diagnosticado a la pareja, después no se quieren tratar, que ese también es otro tema a comentar. Claro, aquí tiene que ser el tratamiento para ambos. Para ambos, claro. Es importantísimo. Vamos a hablar de cómo podemos atajar el problema, porque decías que no sabemos qué es lo que hemos hecho, ¿no? Que puede ser que la educación sexual no sea la correcta. Hablamos de los jóvenes y también sacábamos otro dato también que nos llamaba la atención y que viene a colación a esto, en el que los jóvenes priorizan más la anticoncepción que protegerse de estas enfermedades sexuales. La verdad es que sí, el uso del preservativo, como nos dicen a veces en la consulta, no está de moda, porque parece o tienen la percepción de que les impide llegar a la excitación. Entonces sí que se demandan mucho más los tratamientos hormonales o el DIU para evitar embarazos, pero dejamos sin proteger frente a las infecciones de transmisión sexual. Y es verdad que ahora, como en general hay más número de parejas sexuales, pues todo se incrementa. ¿Cuál es la mejor protección entonces? ¿El preservativo? Claro, para la infección de transmisión sexual la única protección que tenemos es el preservativo masculino. La edad media del inicio de las relaciones sexuales en los jóvenes es una media de 16 años. ¿Están preparados para tener unas relaciones sexuales plenas y enteras? Bueno, eso depende un poco del adolescente también. En principio lo valoras un poco consulta, ¿no? El grado de madurez que consideres. Hay algunos que sí, que están preparados, que son conscientes y responsables, y hay otros que se les ve que no, que todavía son muy infantiles y no son conscientes de los posibles riesgos. No sé si por falta de educación o por inconsciencia, no lo sé, pero... Te quedabas asombrada por la cifra que he dado de la edad, porque también encontrábamos información que incluso puede ser muchísimo antes, ¿no? Eso es. Ahora más o menos está bajando incluso a los 15 años. Madre mía. A los 15 años. Internet y los amigos suelen ser fundamentalmente donde se busca la información o la necesidad de información sobre sexualidad. Pues ese parece uno de los problemas principales, que al final la vía de aprendizaje la reciben pues, o a través de amigos o conocidos o a través de Internet, y la información que hay en Internet no siempre es veraz ni fiable. Parece que se está viendo mucha pornografía, según el informe de la OMS de 2020, el 36%, creo que era el 34-36% de los adolescentes menores de 13 años ya habían consultado y consumido pornografía. Entonces, ¿hasta qué punto están preparados para ser críticos con la pornografía, valorar que eso no es real, que no es una relación real? Dicen incluso que la información para ellos les es más fácil a través de profesores o de profesionales que a través de la familia. Yo digo, ¿dónde queda la familia o de qué forma debemos de hablar de educación sexual con nuestros hijos? ¿Cómo acercarnos a ellos sin que ellos se sientan violentos con nosotros? Claro, es un tema un poco controvertido. Si no les hemos hablado nunca de estos temas o en casa han sido temas tabús, después en el adolescente es raro que ellos te pregunten. Entonces esto hay que empezarlo desde muy pronto. Si te hacen alguna pregunta, no sentirte cómodo, intentar responderle a su nivel lo que se pueda, pero ganar esa confianza y que no sea un tema tabú en casa. Lo único que luego hay familias que incluso no quieren que se dé salud sexual en los colegios. Es que es un tema un poco controvertido, pero creemos que es muy importante. ¿Cuáles son las causas principales de los embarazos no deseados? ¿Es una razón económica porque no pueden acceder a los medios anticonceptivos? ¿Es por desconocimiento?
Pues yo creo que es un poco desconocimiento y dejadez, porque sí que es verdad que ahora hay métodos anticonceptivos que están financiados y baratos. Tenemos anticonceptivos por 4 euros al mes. Los DIUs están financiados totalmente, son gratuitos. El implante es gratuito aquí en La Rioja. Entonces, acceso al anticonceptivo tienen, aunque no tengan medios. Pero también hay cierto miedo a las hormonas y yo creo que desconocimiento e ignorancia. También. Sí, me gustaría que hablásemos de eso, ¿no? De las hormonas. Hay muchos prejuicios, hay dudas, siempre se asocia con enfermedades posteriores o del crecimiento también. Sí, el tratamiento hormonal sí que se asoció con un aumento del riesgo de cáncer de mama, pero en los estudios recientes no es concluyente. En cambio sí que nos protege del cáncer de ovario y de endometrio. Pero aún así hay como mucho miedo al tratamiento hormonal y sobre todo en las jóvenes miedo a engordar, a aumentar de peso, que tampoco se ha demostrado. Claro, sí que es verdad que un anticonceptivo a mí me puede ir muy bien y a mi hermana le puede ir fatal, pero eso al final es ensayo y error, tenemos que ir probando y valorando. A hincharse, ¿no? Dicen. Sí, retención de líquidos, suele ser el primer mes, los primeros 2 meses, luego ya eso desaparece. Por norma general. ¿Qué novedades hay en anticonceptivos? Pues en anticonceptivos sí que ha salido alguna molécula nueva que intenta imitar más el estrógeno natural con menos riesgo trombótico. Después también en la línea de... Claro, tenemos que diferenciar anticoncepción con estrógeno y sin estrógeno, porque el estrógeno sí que tiene unas contraindicaciones, hay gente que no puede usarlos. Entonces, dentro de los que no tienen estrógenos, ha salido alguno también que intenta imitar el ciclo, ¿no? El ciclo normal para que tengan su regla como con una píldora normal, ya que con los que solo tienen gestágenos normalmente pueden producir sangrados irregulares o incluso no tener sangrados. Nos preocupa mucho y hablabas de la pornografía. En este congreso se va a hablar de la violencia sexual. Nos preocupa el tratamiento de cómo lo ven los jóvenes, la pornografía, de esas imitaciones que luego quieren hacer, de esas violaciones grupales que existen, imitando imágenes de pornografía que no son reales, y la mujer utilizada como objeto. ¿Qué se va a hablar aquí en este congreso sobre este tema? Se va a debatir y sobre todo pues eso, es un poco valorar lo que creen los expertos, porque la verdad es que tampoco está demostrado que la pornografía lleve a la violencia sexual, pero sí que parece que es un indicador, sobre todo aquellos jóvenes que ven pornografía desde muy pronto y no tienen otra vía de educación sexual, digamos, sobre todo la vía afectiva. ¿No? Que una relación sexual, o sea, no es solo sexo, ¿no? Hay cariño, sentimientos, o debería, por lo menos. Y en la educación sexual, como decimos, está también el consentimiento, ¿no? El que sean consentidas, ¿no? Claro, si la pornografía es como muy violenta, en ningún momento le piden consentimiento a la mujer, hay pues eso, técnicas, tirones de pelo, son como movimientos muy bruscos, al final siempre tienden a la violencia y si los niños ven eso y no son capaces de diferenciar qué es ficción y qué no es realidad, pues luego todo eso se traslada a la vida real. La no utilización del preservativo, pues eso, no pedir consentimiento, tener ellos la autoridad o el poder. Entonces eso parece que por ahí puede derivar todo a violencia sexual o violaciones en grupo, que antes parece que no había tantas. Sí, a veces parece que ha crecido y los expertos dicen que vienen un poco orientados por eso, ¿no? Por el visionado de la pornografía. Otro aspecto que también nos ha gustado mucho de este congreso son las relaciones sexuales o la sexualidad dependiendo de la edad en la que estemos, ¿no? Distintas edades, lo habéis llamado distintas necesidades sexuales, ¿no? Eso es, claro, cada etapa es diferente y cada mujer tiene unas necesidades diferentes en un momento determinado de su vida. Igual que hay una anticoncepción más indicada en perimenopausia, igual otra está más indicada en adolescentes.
pero no hay un método anticonceptivo ideal, es el que se ajuste a cada usuaria y con el que la usuaria se sienta cómoda. Las conclusiones de todos estos congresos que se hacen cada 2 años, luego se hacen públicas, me imagino, se sabrá un poco hacia dónde va, porque como dices es valorar un poco hacia dónde va, ¿no? El camino de la anticoncepción, educación o sexualidad, ¿no? Lo que hablábamos del epígrafe, ¿no? Podríamos decir, de este congreso. Bueno, conclusiones como tal no sé si sacaremos, porque al final sí que se debaten, son diferentes opiniones, ¿no? Se defienden diferentes puntos de vista también, pero en los últimos congresos lo que se está viendo es lo que necesitamos es un enfoque de educación sexual en los colegios, tanto en primaria como en secundaria, para evitar un poco estas cosas. Ahora mismo nosotros no sabemos las ponencias que van a presentar. Cada uno prepara su ponencia, su moderador las conoce un poco de antemano, pero el resto de participantes no las desconocemos. Bueno, entonces podríamos decir que la necesidad para una sexualidad sana empieza, o que es importante, ¿no? Que aquí en La Rioja también se incluya lo que es la sexualidad, la educación sexual en los colegios, ¿no? Eso es lo que creemos desde hace tiempo. Sí que es verdad que creo que desde el año pasado han empezado a dar, creo que son 1 o 2 clases a nivel de sexto, pero el resto de cursos se quedan un poco pues eso, aislados. Igual, claro, no puedes hablar de sexualidad directamente, pero sí eso, relación afectiva, qué cambios fisiológicos va a tener el cuerpo o se esperan en la pubertad, en la adolescencia, para que ellos sean conscientes de cómo van a evolucionar. Habría que adaptar a cada edad y a cada curso pues, los contenidos de esas charlas. Bueno, pues que salga todo muy bien. Nos Gracias. parece, la verdad, que un congreso que abarca muchísimos temas. Como decías, comenzáis hablando también de la transexualidad, que no hemos hablado aquí, pero comienza mañana, ¿no? Sí. Por la mañana empezáis, ¿no? A las 9 se reparte la documentación, a las 10 ya empiezan las charlas. Pues Laura San Juan, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. Hablamos de las pocas novedades que tenemos de la búsqueda del joven calceatense y hablaremos también de otros asuntos de actualidad, como esas polémicas palabras de Yolanda Díaz sobre el sector hostelero. Hasta ahora. Y 32 minutos, seguimos aquí en Punto de Encuentro y vamos a saludar ya a Silvia Alcántara. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Jorge Ruano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Pedro Muro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tengo que lamentar que no hay noticias nuevas sobre el joven calceatense al que se le está buscando desde la pasada madrugada del sábado. Hoy la única novedad que ha habido es que al mediodía varios testigos alzaban la voz de alarma sobre la zona del río Ebro a su paso por Barea. Aseguraban que habían visto algo que podría dar alguna pista del paradero de este joven, pero finalmente no se ha encontrado nada y sigue la pista. Sigue además la investigación totalmente abierta, porque lo que se está haciendo es pues, entrevistar a todo el entorno de este joven por si haya podido pasar alguna cosa.
tanto de universidad, familia, etcétera, para encontrar alguna pista, ¿no?, que les lleve a poder saber qué es lo que, cuál es la dirección que tomó y encontrar alguna pista de su paradero. La verdad que son temas, ¿verdad?, que cuesta hablar de ellos, que es difícil. Fíjate, yo he estado este fin de semana desde el viernes en Santo Domingo, porque organizaba la carrera de la media del camino, y era el tema de conversación en la calle, en todos los corrillos, en la gente que nos estaba ayudando como voluntarios, y la verdad que estaban desolados porque no entendían, un chaval que además debe ser muy sociable, tenía muy buena relación con todo el mundo, que haya pasado esto. Y sí que yo el domingo ya me enteré que estaban organizando desde Santo Domingo e iban a hacer una batida la gente del pueblo, que iban a ir a Logroño, encabezados por el alcalde y los concejales y vecinos, que pusieron además autobuses, pero no solo se centraban en el río Ebro, sino que habían ampliado ellos la zona porque se había encendido el teléfono por la tarde y habían comentado que lo habían visto por la zona de las Gaunas. Pues claro, yo eso me enteré el mismo fin de semana. Diferentes pistas que van siguiendo, pero que en principio pues, no se ha encontrado nada. Nada más, Jorge. Una situación angustiosa para la familia, la verdad es que no saber dónde está un joven que sale pues, un día a divertirse, que pasen los días y que no haya pistas, la verdad es que nos tiene a todos pues en vilo. Pues nada, yo simplemente agradecer, ¿no? Debemos agradecer a esas personas que esta mañana y los días anteriores han salido, cerca de 200 personas a buscar a este joven, y bueno, muchas veces también tenemos un complejo como país de decir que no somos solidarios, y somos un ejemplo también de solidaridad, de unirnos cuando están las cosas mal. Santo Domingo se ha volcado, Logroño también, estaban pues eso, encabezados por las dos corporaciones que han estado los alcaldes buscando. Y pues eso, esperamos que tengamos noticias buenas cuanto antes, y mientras pues eso, agradecer a todas esas personas, más allá de los profesionales que están cumpliendo con su trabajo, que también conviene agradecer que en estos días pues estén dando el resto por ello. Sí, y todo nuestro apoyo a la familia, que sabemos que lo está pasando realmente mal. Vamos a cambiar de asunto, vamos a escuchar unas declaraciones que hacía ayer Yolanda Díaz, las escuchamos y ahora las valoramos. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Por tanto, creo que este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este motivo. Bueno, pues Yolanda Díaz abogaba ayer por adelantar la hora del cierre de los restaurantes. Dice que es una locura ampliar los horarios y es un debate que invitaba a abrir en el marco de la reducción de la jornada laboral pactada con el PSOE para esta legislatura. Recordamos que este año sería abandonar esas 40 horas semanales, llegando a las 38 horas y media, ¿no? 37 horas y media en el 2025, y que en estos momentos negocian de qué forma pues, materializar este acuerdo que llegaron. Quiero que antes de que empieces a hablar, Jorge, vamos a escuchar cómo ha sentado estas declaraciones en el sector hostelero aquí en La Rioja. Hay que decir que Yolanda Díaz esta misma tarde, pues podríamos decir que ha reculado y que ha dicho que no habla de cerrar antes los restaurantes, sino de que se pague mejor a esas personas que trabajan de noche. Pero vamos a escuchar a Paco Martínez Verges hablando sobre las declaraciones de la vicepresidenta. Otro patinazo más de nuestra ministra, se mete en un jardín que no le viene, porque todas esas regulaciones de las comunidades autónomas. Entonces lo que ya nos mosquea es si lo ha hecho adrede o no para desviar la atención de otras cosas. Mejor se preocuparía de arreglar lo que tienen dentro y de este gobierno, desgobierno que hay, y no de meterse con la mayor empresa de este país facturando ahora mismo. ¿Qué supondría en un momento dado? Es que no quiero ni pensarlo. O sea, es que menos facturación, por supuesto,
menos puestos de trabajo, con lo cual llevaríamos a más gente al paro, con lo cual pagaríamos menos impuestos, con lo cual el gobierno recaudaría menos, con lo cual el agujero de deuda cada día sería mayor. Ahora sí, Jorge, ¿estás de acuerdo con Paco? ¿Qué quería decir Yolanda Díaz? ¿Ha reculado? ¿Piensas tú que ha reculado y ha dicho no quiero que cierren los restaurantes en España antes? Hombre, yo creo que las dos declaraciones están fuera de contexto, las dos. Además, yo la parte que dice la ministra no termino de entenderla, es decir, no sé por qué es ese corte, no sé de qué está hablando, pero en cualquier caso yo creo que el debate no es ese. O sea, no es que la hostelería o los restaurantes cierren más tarde, yo creo que en absoluto. Hace años que este país tiene unas cuestiones aplazadas, que es como ir acercándonos a una racionalidad de los horarios más propia del resto de Europa que la que tenemos, pero esto no tiene que ver con los bares y restaurantes, esto tiene que ver con nuestra manera de ordenar el tiempo, empezando por el tiempo de trabajo, que al final conlleva el tiempo del ocio, que tiene que ver con los tiempos en los que entramos a trabajar, con los escolares, a qué horas salen de clase nuestros hijos e hijas, y cómo todo eso va encadenando que arrastremos unos horarios pues que están muy lejos de lo que el resto de Europa funciona. Y cuando nuestros horarios terminan a las 2 o las 3 de la tarde, nuestros hijos e hijas salen de los institutos a las 2:30, a las 3 de la tarde, evidentemente uno acaba comiendo a las 4 de la tarde y quizás por eso los comercios ni siquiera puedes hacer una compra a las 4:30, o sea, olvídate, porque no tienes que esperar a las 5 y pico para que abran. Y eso es una bola que va alargando y por lo tanto yo creo que el debate es otro. Si algún día podremos ir acercándonos, y yo creo que una de las claves está en ver cómo conciliamos el tiempo de trabajo y cómo agarramos el tiempo del ocio, y luego evidentemente también todo lo que tiene que ver con materia educativa y otras cuestiones, a ver cómo vamos regularizando eso y acercándonos a otro modelo. Esto lo veo muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero algún día tendremos que ir planteando. Es verdad que el hándicap que tenemos es que nosotros seguimos rondando teóricamente las 40 horas semanales y el resto de Europa pues está más cerca de las 35, está en una horquilla que es distinta, y eso también se nota. Pero en este país van cambiando las cosas, los convenios colectivos hay muchos que ya están en 1.600 horas y incluso en empresas que trabajan 365 días al año, y hay otra manera de ordenar el tiempo en el trabajo, y desde pandemia estamos notando también que muchas personas trabajadoras ya priorizan otras cuestiones aparte de la salarial en cómo conciben su tiempo de trabajo, su tiempo de ocio y su tiempo de familia. Y eso yo creo que al final tendrá que llevarnos a ir un poquitín hacia atrás, no a cerrar antes, sino incluso a abrir antes. ¿No? Bueno, yo estaba este fin de semana por ahí, el tardeo, vamos, pues es una de las cosas que hace tiempo no pasaba. No pasaba. Nada. Y también los vecinos de ciertas zonas lo agradecerían, que nos dedicáramos igual un poco más al tardeo que a la noche. También. ¿Estáis de acuerdo o no? Bueno, pues al final yo creo que hay un trasfondo cultural, ¿no? que es el que se impone a todo, ¿no? Es difícil el cambiar la filosofía, y al final hablamos del tiempo de ocio de unos es el tiempo de trabajo de otros. Y tú dirle ahora a la gente, no, tienes que ir a reservar el restaurante a las 9 de la noche porque a las 12 tienes que estar fuera. Pues yo lo veo muy difícil, muy difícil. Igual en un caso concreto de un restaurante muy especial, pues vas y acatas esa hora, pero yo veo difícil que como usuarios racionalicemos los horarios de ocio, porque no estamos acostumbrados, salimos a Europa y todavía nos damos de cabezadas por los horarios que llevan, ¿no? Y pasas una semana, 15 días fuera y sigues con tu horario español y tu cultura española, no sé, lo veo difícil. Y también lo que decía Paco un poco, si dice que claro, ellos pagan impuestos, si esto se llega a materializar, hay más paro, menos ingresos, no, la deuda eso está del fuera, Estado. yo creo que está fuera de lugar, el planteamiento que se hace está fuera de lugar, eso no sucede. O sea, no es que se cierre antes y deje a la gente trabajar menos, sería mover los horarios. Pero yo me estaba acordando algo curioso, es decir, ¿por qué no hace tantos años la sirena del Espolón sonaba a las 12? Pues las fábricas paraban a comer, si tampoco hace tanto tiempo. Entonces se comía entre las 12 y la 1:30. Yo realmente no sé qué ha pasado en estos
40 o 50 años que nos hemos ido hacia adelante una carrera sin fin, una cosa. Sí que muchas empresas están adaptando los horarios para conciliar la vida familiar y están adelantando el cierre. Entrando a trabajar un poco antes, parando al mediodía, incluso haciendo horario continuo para poder conciliar tanto la vida familiar como el ocio también. Y yo os voy a poner un ejemplo. Yo estuve hace 15 días en Italia, que fui a correr una media maratón, y no sabía dónde tomarme una cerveza a las 9 de la noche, os lo digo en serio. Uy, qué Entonces, con la persona que iba, con mi hija, dice, mira, mamá, por favor, ¿cómo no nos podemos tomar algo a esta hora? Digo, es que Europa es diferente a España. Y si nos quitan lo que es el ocio español, que al final tenemos que pensar también en el turismo. España es el primer país vacacional, por eso viene el resto de Europa, yo creo, a nuestro país, y al final nos tenemos que adaptar también a las situaciones, porque hablábamos también del tardeo. El tardeo yo creo que es una fórmula que se ideó después de la pandemia, cuando cerraban los bares muy pronto, y al final se ha extendido tanto que a mí me gusta más ir de tardeo, os lo digo en serio, que igual salir por la noche, porque ya vas a comer, te tomas algo, alargas un poco, y oye, está estupendamente disfrutando del ocio. Caja tienen que hacer, porque yo te lo juro que no he visto tanta gente como en Navidades. Yo pensaba, digo, pues habrá alguna fiesta especial, pero no, soy yo que como no salgo a esas horas, no la había visto nunca, pero por lo general sí, es lo que se lleva. Sí, pero sí me gustaría también destacar que al final lo que estaba hablando, que la gente trabaja hasta la 1, evidentemente hay que adaptar los salarios a esa gente que está trabajando en esos horarios que no son los habituales. Por eso hay un plus de nocturnidad. Claro, sí, de eso también han hablado, ¿no? De quién se quiere adaptar también a esos horarios, ¿no? Si se pueden acoger. De las condiciones de la hostelería tendríamos que tener un programa entero para hablar. ¿no? Sí. Bueno, hablando de, como decía Paco, que se acaba el empleo, los datos del paro, simplemente por preguntaros qué os ha parecido el mes de febrero. Tenemos una tasa de un 8... Aquí lo estamos viendo, un 8,74, ha crecido el paro en 110 personas aquí en La Rioja, pero tenemos el mejor febrero desde hace muchos años, ¿no? Sí, no es un mal dato, la cuestión es ver si realmente, y eso harán falta más tiempo, ver si realmente estamos cambiando la tendencia, porque al final todos los movimientos que tienen el desempleo son mayores o menores, pero siempre se mueven en la misma dirección. Ahora la clave está en ver si esto se consolida. El dato preocupante es la industria. Es decir, yo creo que los demás sectores que son un poquito más volátiles y más de temporada, pero es verdad que aquí no ha podido tirar el sector servicios, la hostelería en estas cuestiones, en este mes, como ha tirado en el resto de España. Pero es verdad que es preocupante que estemos perdiendo, que la industria no es que pierda esas 68 personas, sino que no es capaz también de tirar como elemento motor de la economía de nuestra región. Venga, pues vamos a hablar del sector comercio, de esa encuesta que se acaba el día de La Rioja, y vamos a escuchar también a los riojanos. Hablábamos de que realizamos 8 de cada 10 compras, seguimos haciendo en las tiendas físicas locales. A mí esto me parece un dato fantástico, porque siempre estamos hablando de que la gente no va al comercio local, pero parece que sí, que está comprobado, que es un estudio de la universidad, y vamos a escuchar un poco aleatoriamente. Hemos ido a la calle y la verdad que sí, que nos hemos encontrado con que la gente compra en el comercio local. Soy de hacer las dos cosas, pero me tiro más por comprar en tiendas físicas, porque igual somos una comunidad pequeña que se puede ir andando a los sitios por la accesibilidad, supongo. Físico, porque me gusta ir a las tiendas, probármelo y ver cómo son, la calidad y todo. Siempre en tienda física. Yo suelo comprar en físico, bueno, para probarme la ropa y todo, pero me gusta también online porque hay descuentos, varias rebajas. Hay gente que necesita hacerlo físico porque tiene tallas más grandes y necesita probárselo porque, por ejemplo, se compra una talla china y en China tienen tallas diferentes, ¿sabes? Bueno, son buenas noticias. De todas formas, no se puede dejar a un lado que el comercio online está ahí, ¿no? que existe y que hay que adaptarse. En esta entrevista que hacían en el periódico también hablaban de adaptarse a través de WhatsApp o de email, ¿no? de fidelizar un poco a tus clientes, pero ¿cómo lo veis vosotros? ¿Sois también de
comercio, de probarte, sí. ¿no? Sobre todo si hablamos de ropa, como hablaba el chico este, pues la verdad que apetece ponérselo, ¿no? Antes de llevárselo a casa. Pues no sé, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Como decían las personas que habéis preguntado ahí en esa encuesta, tenemos que hacer el esfuerzo de decir, ¿esto me merece la pena ahorrarme 1 euro sobre 20 por comprarlo en una plataforma online? ¿O me merece la pena ir al comercio, no debajo de casa, sino a uno de cercanía? Logroño está todo cerca, en La Rioja está todo cerca, y comprar aquí, pues es una decisión que también tenemos que ser responsables con ella. Y bueno, me alegra bastante eso, que la gente siga diciendo que encuentra en el comercio local, pues eso, la cercanía y esos valores que siempre se han defendido del comercio local, que sigue valorándolos como algo muy positivo para comprar en físico, ¿no? Pues algo tienen que hacer, porque esto es lo que dice la gente en la calle, que compran los comercios locales, pero luego los comerciantes no están tan convencidos, ¿no? Ni hacen tanta caja como quieren, ¿no? Algo está pasando. Yo sí que compro mucho online, sobre todo en las grandes cadenas para el día a día, pero sí que me gusta también en la ciudad ir a la tienda pequeña, no a las grandes cadenas, a la tienda pequeña por la atención personalizada. Porque tienes tu espacio, te pueden asesorar, que a mí además me gusta mucho ir de tiendas, y yo creo que Logroño es una ciudad muy accesible en la cual puedes ir andando a cualquier tipo de comercio y sobre todo por comprar algo diferente, que es por eso lo que me gusta las tiendas pequeñas, ¿eh? Y a las grandes cadenas al final puedes comprar online, tienes mucha más oferta online que en las tiendas físicas, por eso me gusta comprar online. Pero las tiendas pequeñas, y cuando voy a las ciudades, yo que voy mucho a Bilbao también, a mí me gusta callejear mucho y sobre todo encontrar ropa diferente que no la vas a encontrar en otro sitio. Por eso me gusta la tienda pequeña. Yo, la verdad es que hay un salto generacional entre yo y mi hijo, por ejemplo, en estas cuestiones. Pero aquí hay algo que sí que me gustaría saber de la encuesta, es cuando hablamos de comercio local, ¿de qué estamos hablando? Es decir, los entrevistados dicen, no, compramos en físico, pero ¿de verdad compramos en lo que llamamos comercio local, que tiene valor, cercanía, calidad? ¿O estamos hablando también de comprar en las grandes superficies, las marcas, las multinacionales? Es decir, por eso se queja el comercio. Es decir, es que no, yo creo que no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre comprar en una gran superficie, en un mega tal, y comprarle a Amazon? Es decir, realmente no hay un valor añadido, por más que esté físicamente en Logroño. Yo creo que hay que empezar a diferenciar esas cuestiones, y ahí es donde está la calidad, la cercanía, el buscar, pero es verdad que hay que aumentar la capacidad de nuestro comercio en la calidad, en la atención, también en lo que ofrecen, los productos, tiene que valorar, pero de verdad el salto generacional es muy importante. Entonces, bueno, también había que distinguir a qué le llamamos comercio local, porque estamos tomando en ocasiones decisiones contradictorias. Yo lo he planteado varias veces en esta mesa, volvemos cada año a repetir la misma escena, donde las grandes superficies imponen la apertura de domingos y festivos por sus propios intereses y obligan al pequeño comercio, que solo está una persona atendiendo ese comercio, que apenas tiene un trabajador o trabajadora, a hacer un sobreesfuerzo, y que toda la gente vaya a los centros comerciales, vaya a las grandes superficies, y el pequeño comerciante se obliga a sí mismo a abrir con unos costes muy importantes y al final no es rentable. Pero al final acabamos todos haciéndole el juego en las grandes decisiones a las grandes superficies. La Rioja es una de las pocas que no limita la apertura de comercios y que los usa absolutamente todos. Entonces gastamos mucho dinero público, además, en promoción del pequeño comercio y la ciudad comercial, y luego cuando tenemos que tomar las decisiones políticas de calado, seguimos apostando por las grandes superficies. Es una contradicción que yo espero que algún día alguien se siente y habrá un debate y tome decisiones valientes. Venga, vamos con el caso Koldo. ¿Qué os parecen las razones que ha dado la presidenta del Congreso hoy, que ha comparecido y ha dado explicaciones sobre esta supuesta red de corrupción para conseguir contratos públicos de suministros de mascarilla en lo peor de la pandemia? Ha negado presiones para contratar con la trama del caso Koldo, ha señalado al PP, le dice que en política no todo vale y que su gobierno fue víctima y no cómplice. Pedro, te pregunto a ti.
¿Te parece? Pues bueno, yo- espera, vamos a escucharla, vamos a escucharla. ¿Alguien puede pensar que el Gobierno de Baleares estaba en ninguna trama cuando nosotros lo que hacemos es analizar esa carga? Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos reclamado a la empresa, que es lo que hizo mi gobierno. Por favor. Y por tanto, por eso me indigna tanto que se intente mancillar el nombre mío y de mi gobierno. Bueno, yo creo que no ha quedado muy claro porque le han preguntado que con quién había sido el contacto con el gobierno y no lo ha dicho. Y luego también hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, que nadie le ha preguntado por qué se pagó con fondos europeos, que eso también se podía haber preguntado y no se lo han cuestionado. La realidad es que no ha contestado a muchas preguntas de los periodistas, ¿no? Esa transparencia de la que hace gala este gobierno, pues la verdad que en las ruedas de prensa, hoy hemos tenido esta rueda de prensa y también hemos tenido la rueda de prensa de Pilar Alegría como portavoz, en la que a un periodista de ABC simplemente ha dado la callada por respuesta. No procede la pregunta, ni no le voy a contestar, ni en otro momento, nada. Silencio, igual que ha pasado en esta rueda de prensa. A preguntas de los periodistas, preguntas muy concretas, reiteradas de distintos periodistas de distintos medios, no ha contestado. ¿Quién propuso a esta empresa que no se dedicaba a esto el comprar mascarillas? O sea, ¿quién la propuso en Baleares? No ha contestado. Y luego, por otro lado, cómo cualquiera de nosotros compra algo y no se deja pasar 3 años sin reclamar. O sea, lo tienes ahí en un almacén y ahora tu salvaguarda es que has reclamado después de 3 años cuando venían elecciones. Por favor, eso la verdad es que son dos lagunas muy importantes dentro de todo el argumento que ha empleado hoy, que yo creo que ha sido más una huida hacia adelante, que deja más dudas todavía que las que había antes de esta comparecencia. Es que para salir así a dar una rueda de prensa es mucho mejor que no salgas. Sí. Porque al final las preguntas claves que tenías que responder no las has respondido, nos hemos quedado prácticamente igual, pero al final lo que tú dices, que 3 años para reclamar un material defectuoso, y eso sí que ha dicho bien claro que el actual gobierno del Partido Popular conocía que ellos habían reclamado el material defectuoso, pero claro, como ahora ya no están en el gobierno, el Partido Popular tiene que seguir con este procedimiento. Bueno, ha dicho que la administración es lenta. Sí. Lo ha dicho. ¿Lo has escuchado, Jorge? No, la verdad es que estoy bastante desconectado de esta cuestión, porque yo creo que la clase política utiliza cualquier momento para tener un arma arrojadiza contra el otro, a veces con razón. Yo creo que estas cosas hubo durante la pandemia mucha gente que se aprovechó de las circunstancias y de la emergencia, y hemos tenido casos en el Partido Popular, en el Partido Socialista, con gobierno de todos los colores. Yo creo que hay que depurar responsabilidades y que quede todo claro, porque el daño que se está haciendo en conjunto a la clase política y la desafección que tienen los ciudadanos cada vez más de que todos son iguales y que todos se aprovechan y que todos están para sacar tajada, dice muy poco de mucha gente que se dedica a la política en cualquiera de las partes y que se dedica a la actividad pública y se dedica en beneficio de los demás. Y todas estas cuestiones, y cuanto más tarde en aclararlas, es peor para la vida política, la vida social de este país, que parece ser que nunca vamos a recuperar un talante y una normalidad que la verdad es que nos vendría bien a todos para dedicarnos a lo que de verdad importa. Exactamente. Por tanto, cuanto antes se aclaren estas cuestiones y cuanto alguien se asuma las responsabilidades de manera directa, muchísimo mejor. Transparencia, ¿no? Y que el que lo haya hecho, pues que lo pague, porque es una vergüenza, ¿no? Sí. Una vergüenza lo que ha pasado. Pues gracias a los tres, como siempre, un placer. Gracias. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Quedan 3 minutos para las 10 de la noche. Les dejamos ya con Hecho en La Rioja. Adiós.